Bueno, buenos días a todos. Vamos a hacer este ejercicio que es el 5.25, la sexta edición de Fraile Mora. En este caso es acerca de un motor sincrónico trifásico conectado en estrella de 75 kilowatts, de 500 voltios. Tiene una impedancia síncrona de 0.03 en su resistencia de armadura y 3 ohmios en su reactancia de fase. Si funciona a plena carga, es decir, la potencia va a ser la potencia nominal, con un factor de potencia de 0.8 capacitivo y un rendimiento del 90%. Calcular la fe inducida y la potencia absorbida de la red. Bien, entonces, para recordar, la placa característica de un motor nos va a dar los valores del voltaje, la corriente de entrada, pero en cuanto a potencia, nos va a referir es la potencia de salida. Entonces, cuando el ejercicio nos dice que la potencia es de 75 kilowatts, esa potencia a la cual se refiere el ejercicio es la potencia de salida. Como nos dan el rendimiento es igual a potencia de salida sobre potencia de entrada multiplicado por 100. Quiere decir que en este caso podemos hallar la potencia de entrada como la potencia de salida por 100 dividido entre el rendimiento. Para este caso en particular, la potencia de salida, dice el ejercicio que es de 75 kilowatts, que es la potencia de la placa de características, pero que nos dice el ejercicio que va a operar a plena carga. Multiplicamos por 100 y lo dividimos entre el rendimiento, que es del 90%. Eso nos va a dar una potencia de entrada de 83.333 kilowatts. 83.333 kilowatts. Y esta es la respuesta del inciso B. Nos pregunta cuál es la potencia que absorbe la red, 83.33. Ahora, la siguiente pregunta es acerca de la FEN inducida, la FEN interna generada. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos hacer un LDK. Como es un motor, la FEN interna va a ser igual al voltaje de fase menos la caída en la resistencia de armadura y la caída en la reactancia sincrónica. Es esto. Tenemos el voltaje de fase. Como es un motor, asumimos que el voltaje de alimentación es constante, entonces es como si fuera un barraje infinito. Em, Tenemos RAX, ese nos hace falta la corriente. La corriente, pues la podemos calcular de la condición de la potencia. La potencia que entra al motor es raíz de 3 por voltaje de línea por la corriente de línea por el factor de potencia. Bueno, sin embargo, eh, hay que resaltar que el factor de potencia que nos dan es un factor de potencia capacitivo. Entonces, la potencia sobre raíz de 3 por el voltaje de línea por el factor de potencia nos va a dar lo que es la corriente de línea. Entonces vamos a calcular. 83,333 kilowatts, que es la potencia de entrada, sobre raíz de 3 por el voltaje de línea de alimentación. El voltaje del motor nos dicen que es de 500 voltios. 500 por el factor de potencia que es 0.8. Y eso nos da un valor de 120.28 amperios. Como esta conexión estrella, el motor, entonces la corriente de línea es la misma corriente de armadura y es los mismos 120.28 amperios. A un ángulo de coseno a la menos 1 de 0.8 positivo porque el factor de potencia es capacitivo, entonces el ángulo de la corriente va a ser positivo. De la corriente de armadura va a ser 120.28 a un ángulo de 36.869 amperios. Viendo la corriente de armadura, entonces ya podemos reemplazar en el LDK. La frena interna generada va a ser igual al voltaje de fase, que serían los 500 voltios sobre raíz de 3, menos la corriente de armadura, que sería 120.28, ángulo de 36.869, que multiplica a la impedancia. Y esa impedancia es de 0.03 más 3J.
0.03 más 3J. Y eso nos va a dar el valor de la fe. Que, si no estoy mal, para este ejercicio no va a estar en correspondencia con la respuesta del libro. ¿Cuánto nos da la respuesta? La respuesta del libro es 580.407. Ese es el voltaje de fase. En este caso, y para este ejercicio, esta respuesta no corresponde con la respuesta verdadera. Este 309 parte de considerar que la máquina no sería un motor, sino un generador. Bueno, nos hizo falta anotar el ángulo. Ujú. Vamos a volver a hacer la operación. $580, ángulo de -30.073. El ángulo negativo porque al ser un motor, la FEN se orienta hacia abajo, el diagrama fasorial tiene una forma diferente al del generado. Entonces, bueno, esa es la razón por la cual en este ejercicio el voltaje no corresponde con la respuesta del libro, porque nosotros consideramos un motor. El libro para la solución que le da lo considera como generador. Bueno, espero que les haya sido de ayuda este ejercicio y cualquier pregunta por los comentarios o me pueden buscar en persona.